clase. Yo sé que tienen examen en un ratito. Vamos a ver hoy el tema de genealogía y órganos del sistema inmune. Ustedes tienen la plataforma de Clinical Key. ¿O no? Creo que la mayoría la tenemos. Perfecto. Bueno, pues ahí está el libro, ahí hay varios libros. Está el mail de Lavas. Fácilmente ahí los pueden consultar. Ahorita estamos viendo la posibilidad a ver si se pudiera tener la plataforma de Osmosis. No sé si alguien la conozca. ¿No? Bueno, ya después voy a platicar con José a ver si la pueden habilitar. De repente les da un acceso como de 7 días. Es una plataforma que es bastante interesante porque les permite ver videos que son bastante claros y bastante explicativos, y de repente pienso yo que les conviniera revisar esos videos previos a la clase para que pudieran ya llegar como con un antecedente importante del tema. ¿De acuerdo? Entonces, ya después me pongo de acuerdo con José para ver si pudieran todos abrir cuando menos para la siguiente clase el enlace. Se llama osmosis.org y la realidad es que no solo trata temas de inmunología, trata temas global, y la verdad es que está muy, muy interesante esta plataforma. Ya después nos ponemos de acuerdo. Bueno, vamos a dar inicio a la clase porque sí es un tema que está un poco extenso. Cualquier duda que tengan, me interrumpen, por favor. ¿Pueden ver la clase? Sí, doctora. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Recordemos lo que comentábamos la clase pasada cuando hablamos de introducción del sistema inmune, que bueno, pues principalmente la función del sistema inmune es la defensa, ¿no? La defensa de nuestro organismo contra microorganismos infecciosos, e incluso contra algunas sustancias que pueden no ser infecciosas, pero que pueden generarnos un daño, ¿no? Entonces, en ese punto, el sistema inmune trata de generar una respuesta inmunitaria con la finalidad de protegernos, ¿de acuerdo? Okay. Muy bien. Entonces, acuérdense que como todos y cada uno de los sistemas en nuestro organismo tienen que estar en un equilibrio perfecto, porque en el punto donde hay un desequilibrio surge la enfermedad. Si nosotros, digamos que le hiciéramos una solicitud de trabajo a nuestro sistema inmune, bueno, pues ¿cuáles serían las características que le pediríamos? Principalmente, bueno, que responda con rapidez. Estamos viendo que esa eficiencia es indispensable para impedir que estos microorganismos infecciosos puedan llegar a hacer estragos al cuerpo humano. Es importante que tenga la capacidad de reconocer, responder y eliminar los diferentes antígenos, y es súper importante que sepa respetar lo propio, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues ya nosotros vemos que cuando empiezan a atacar nuestras propias células, pues bueno, esto nos puede generar autoinmunidad, ¿no? Es importante, yo siempre les hago el ejemplo, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa. Nosotros habitualmente cuando vemos una intolerancia a la lactosa, que es una deficiencia de una enzima, vamos a tener síntomas muy puntuales a nivel gastrointestinal. Cuando nosotros hablamos de una alergia propiamente, en donde ya está comprometido el sistema inmune en esta enfermedad, nosotros vamos a ver no solo en los pacientes que tienen esta alergia a la leche, no solo síntomas gastrointestinales, sino
que también pueden, habitualmente cuando sí nos afecta más de los mecanismos del sistema inmune van a estar regulados por haces de retroalimentación positiva o negativa. Esto se da entre las mismas células, entre las mismas citocinas que se están produciendo todo el tiempo. Esto nos permite una regulación adecuada, ya sea hacia que incremente la intensidad de la respuesta o bien hacia que se apague. Acuérdense que el antígeno o esta sustancia, proteína, molécula, que es la que genera la respuesta inmunológica, es la que va a seguir estimulándola. Entonces, el sistema inmune no va a parar hasta no erradicarla completamente. Entonces, si nosotros consideramos los componentes del sistema inmune, bueno, pues podemos decir que principalmente, bueno, pues son los vasos linfáticos, son los tejidos y los órganos del sistema inmune. ¿De acuerdo? Hoy vamos a platicar de cada uno de ellos. Primero vamos a hablar de lo que son las células y posteriormente vamos a hablar de las respuestas que se van dando en diferentes órganos. Cuando nosotros hablamos de los vasos linfáticos, bueno, pues es toda esta trama, toda esta red de vasos que van a estar distribuidos y que van a transmitir, van a permitir una circulación del sistema inmune a lo largo de todo el cuerpo y una comunicación con el torrente circulatorio, ¿no? Nosotros cuando hablamos en los tejidos y en los órganos del sistema inmune, pues vamos a hablar específicamente de lo que son los linfocitos y las células sanguíneas, los leucocitos propiamente dichos. Y en los órganos, pues vamos a tener que hay unos órganos que son los generadores del sistema inmune, los productores primarios del sistema inmune, considerados en este contexto como el timo y médula ósea. Y tenemos los órganos linfoides secundarios, dentro de los cuales consideramos lo que son las amígdalas, los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas que conocemos actualmente como MALT, tomando las primeras letras. Entonces, vamos a ver que la mayoría de las células del sistema inmune se van a derivar de células madre hematopoyéticas. Esto tiene su inicio en el hígado y en la médula ósea. Y bueno, pues después del nacimiento, principalmente en lo que sería la médula ósea. Vamos a ver que estas células del sistema inmune pues se van a dividir en sistema inmunitario innato. Si se acuerdan, la vez pasada comentábamos de dos ramas del sistema inmune, una innata y una específica, o una adquirida o específica. Y bueno, que había ciertas diferencias. Acuérdense, el sistema inmunitario innato siempre va a responder de la misma manera. Siempre hagan de cuenta que si nosotros hablamos del sistema de policía, pues es el policía que llega y mete la multa, ¿no? A diferencia del sistema inmunitario adquirido, que bueno, recibe la información del sistema inmunitario innato y en ese momento ya planta una investigación. ¿De acuerdo? Es más o menos en el contexto. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de estas dos ramas principales, que es el sistema inmunitario innato o natural y el sistema inmunitario adaptativo o adquirido, nosotros hablamos de, pues, diferentes componentes de cada uno de ellos. Cuando hablamos del sistema inmunitario innato, pues vamos a hablar de lo que son las barreras defensivas primarias y esta vertiente celular, que son principalmente dadas por los y la inmunitaria innato, que sería principalmente el complemento y los interferones. Por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa, que también tiene su componente humoral, que va a ser dado por los linfocitos B, cuya una de sus principales funciones es la producción de anticuerpos. Y la parte celular del sistema inmunitario adaptativo, que van a ser principalmente lo que son los linfocitos T. ¿Hasta aquí les queda claro? ¿Tienen alguna duda? No, doctora, todo bien. Ok, este cuadro me interesa muchísimo que se lo aprendan, porque la realidad es que
cuando ya están leyendo en el texto, de repente les empieza a mezclar estos conceptos y es donde pueden caer en confusión, ¿sí? Entonces, acuérdense, la parte humoral del sistema innato, complemento de interferones, la parte humoral del sistema adaptativo, linfocitos B anticuerpos, ¿de acuerdo? La parte celular, fagocitos y natural killer en el sistema innato, y la parte celular en el sistema adaptativo, los linfocitos T. Muy bien. Entonces, vamos a ver, bueno, los principales protagonistas de cada una de estas inmunidades. Cuando nosotros hablamos de inmunidad innata, pues bueno, tenemos cosas en la piel, etcétera. Los diferentes componentes que ya comentamos en la clase pasada. Y tenemos este componente celular que va a estar dado por los fagocitos, ¿sí? Principalmente, bueno, pues polimorfonucleares, mastocitos, etcétera. Tenemos las células dendríticas, que también son unos fagocitos muy especializados. Tenemos los linfocitos natural killer y otras células linfoides innatas. Las células linfoides innatas tienen un antecedente común con lo que son las células T, pero no van a expresar como tal el receptor y van a poder diferenciarse en diferentes, para conseguir diferentes funciones, ¿sí? Por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa. Acuérdense, cuando hablamos de adaptativo es principalmente el linfocitos B, que sería ¿cuál parte? ¿Humoral o celular? Humoral. Excelente. Que sería la parte humoral de la inmunidad adaptativa. Y bueno, pues la parte celular, que obviamente pues está dada por los linfocitos T. Si se fijan en cada uno de estos esquemas, siempre vamos a ver que las células pues se intercomunican, ¿de acuerdo? Y también acuérdense el tiempo de respuesta. Entonces supongamos que aquí es donde llega el microbio, que es la hora cero, ¿no? Que es cuando les decimos a los pacientes, ¿saben qué? El primer síntoma, bueno, cuando empezó, ese sería su hora cero. Cuando le damos un antibiótico, le decimos, bueno, la primera dosis es la hora cero. Es el inicio del proceso infeccioso. En las primeras 6 a 12 horas ya tenemos perfectamente bien montada una respuesta adaptativa. Y posterior a esto vamos a empezar a ver que ya llegan las células especializadas para completar esa respuesta. Algo que también me interesa que les quede muy claro es, una vez que llegan las células de la inmunidad adaptativa, no quiere decir que estas se detengan. Estas continúan ejerciendo sus funciones porque también nos ayudan muchísimo a la regulación de esta inmunidad adaptativa. Entonces, no es que una inmunidad sea más importante que otra. Ambas son extremadamente importantes y ambas actúan en conjunto. Mientras esté el antígeno, ambas respuestas van a estar activándose continuamente. Muy bien. Vamos a ver dentro de estos linfocitos que les acabo de comentar de la inmunidad adaptativa, pues bueno, tenemos diferentes variantes. Ahorita yo les comentaba, bueno, tenemos los linfocitos B, tenemos los linfocitos T, pero bueno, pues ya posteriormente vamos a ver que dentro de estos linfocitos T, pues hay algunos otros amigos, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos T reguladores, que van a tener un efecto muy, muy importante en la regulación de la respuesta inmune propiamente dicho, y los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Que estos digamos que van a ser asesinos pagados, ¿no? Para eliminar fácilmente las células que pudieran tener algún proceso infeccioso, estuvieran generando alguna neoplasia, etcétera. Entonces, la localización, bueno, pues básicamente el sistema inmunitario innato va a estar en el torrente sanguíneo y en la mayoría de los tejidos del cuerpo humano, ¿no? O sea, va a estar perfectamente distribuido por todo el organismo. A diferencia del sistema inmunitario adaptativo, que lo vamos a ver principalmente en lo que son órganos y tejidos especializados. Entonces, aquí si se fijan, bueno, pues tenemos nuestros órganos linfoides, sitios primarios de formación de los órganos linfoides, lo que comentábamos, la médula ósea, el hígado fetal en la etapa prenatal
y el timo y los órganos linfoides secundarios, que principalmente van a ayudarnos para la diferenciación, maduración y activación del sistema inmune. Dentro de estos órganos linfoides secundarios tenemos lo que son los ganglios linfáticos, tejido linfoide asociado a mucosas, cuya función principalmente es la activación, que estos linfocitos tengan contacto con el antígeno para el cual fueron diseñados y en ese punto puedan comenzar a ejercer adecuadamente sus funciones. Entonces, bueno, pues estos órganos, estas células del sistema inmunitario, pues van a tener o bien origen en la médula ósea, o bien como en el caso de los linfocitos T, que se forman los prelinfocitos T en la médula ósea y posteriormente ya tienen un proceso adecuado de maduración en el timo. Y bueno, en función de dónde se generan, también van a tener ciertos marcadores. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, bueno, que de origen mieloide, pues tenemos prácticamente todas las células, las plaquetas, que también tienen una función muy importante, vamos a ver más adelante en el sistema inmune, los polimorfonucleares, los mastocitos, los macrófagos, tisulares. Acuérdense que el macrófago, cuando está circulando en sangre, se va a llamar monocito. Es el mismo, nada más que en la biometría hemática, por ejemplo, que nosotros vemos cuando le tomamos una BH a un paciente, pues nosotros vemos los monocitos. Estos monocitos, al depositarse en los tejidos, ya se van a llamar macrófagos. Y también tenemos, bueno, las células natural killer. Y tenemos los linfocitos, ¿no? Los linfocitos B y T propiamente, que también podemos leerlos en la biometría hemática. Todas estas células, fíjense cómo podemos tener acceso, cuando menos al número de estas células en el torrente circulatorio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dependiendo del origen, pues van a tener ciertos marcadores de su superficie, mieloides o marcadores linfoides. Yo ahorita les estoy hablando mucho de linfocitos T, linfocitos B, natural killer, bla, bla, bla. Pero ¿cómo sé yo cuál es cuál? ¿De acuerdo? Entonces, existe algo que se llama marcadores de la estirpe, ¿sí? O CDs, por ejemplo, que son cluster differentiation. Y nosotros vemos que son moléculas funcionales específicas, ¿sí? No solo van a servir para poner guapa las células, sino también van a tener una función específica, ¿sí? Hacia el exterior y hacia el interior de la célula. Entonces, gracias a estas moléculas que vamos a observar aquí en la célula, nosotros vamos a poder identificar su estirpe. Vamos a saber si es un linfocito T, si es un linfocito B, si es un natural killer, si es una célula linfoide innata, etc. Gracias a estas moléculas que podemos superficie celular. También están implicadas en lo que sería la proliferación y la función de las células reguladoras, y también son las que nos van a determinar la apoptosis de las células. ¿Qué es la apoptosis? Pues la apoptosis es la muerte celular programada, ¿de acuerdo? Cuando esa célula completa su función, ya lograron con éxito erradicar al antígeno, etcétera. Muchas de estas células, o bueno, cuando la célula está infectada, entra en un mecanismo de apoptosis, que es una muerte celular programada, en donde la célula, con ayuda de otras células o por sí misma, se puede programar su destrucción, ¿sí? Hagan de cuenta que hay como una contracción celular con la finalidad de que muera la célula, que posteriormente sea barrida por también células del sistema linfoide innato, del sistema inmune innato, perdón, y evitar que haya una exposición importante de los antígenos de adentro de la célula que puedan seguir generando una respuesta de agresión, ¿no?, por parte del sistema inmune. ¿Esto queda claro? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces cada una de estas moléculas que va a tener la célula en su superficie, pues bueno, dependiendo sus características, se le va a nombrar como CD5, CD19, CD20, CD22.
Y bueno, pues por ejemplo, yo sé que si es una CD3, pues es una, que expresa un CD3, pues es una célula del sistema, es una célula T, por ejemplo. Si yo veo que me expresa un CD4, pues ya sé que esa célula, dependiendo de esta molécula específica que me expresa, pues yo voy a saber qué célula es, ¿no? Una CD8, sé que es linfocito T citotóxico. Hay algunas que es muy, muy importante que las tengan muy, muy presentes, estas que les tengo subrayadas en la diapositiva. Y, por ejemplo, pues la CD19, CD20 son pues marcadores de células B. Esto tiene implicaciones, pues es importante que ustedes sepan cuál es la estirpe celular, porque actualmente ya tenemos tratamientos dirigidos específicamente contra estas moléculas. Por ejemplo, en los pacientes trasplantados que bloquean estos marcadores de la estirpe y evitan que esta célula entre en replicación, ¿no? Por ejemplo, hay unos anti-CD19, CD20, que por ejemplo en los pacientes que tienen trasplante renal y que me hacen un rechazo humoral, pues bueno, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Si a ustedes como médicos les dicen, es que está haciendo un rechazo humoral, ¿qué pensarían? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es bloquear estas células B, ¿no? Que son las que producen los anticuerpos. Entonces, se pueden proporcionar como tratamiento, y está muy probado, estos anticuerpos bloqueantes de estos marcadores de la estirpe. ¿Cómo sé yo cuál es cada uno? Pues mediante anticoherente índice de refracción, que me puede emitir diferente tipo de fluorescencia, son anticuerpos marcados, dirigidos contra cada una de estas moléculas, y bueno, pues de repente pongo a las células en una filita y voy leyendo cada una de estas células. En ese punto, pues yo ya puedo diferenciar cuáles son CD3, cuáles son CD4, cuáles son CD16, etcétera. Ya existe la posibilidad, bueno, de acuerdo a estos, les repito, anticuerpos que son marcados, dirigidos contra cada una de estas moléculas. Pues bueno, dependiendo la lectura del rayo infrarrojo, pues yo puedo determinar cuáles son las moléculas presentes en la superficie de esta célula y puedo conocerla, puedo saber quién es, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de lo que es el sistema inmunitario innato. Las células del sistema inmunitario innato, bueno, pues principalmente tenemos los fagocitos y bueno, pues las otras, ¿no? Entonces, los fagocitos pues son principalmente monocitos y macrófagos y los polimorfonucleares, y dentro de otras células que colaboran con esta inmunidad innata, pues si se fijan son los NK o los linfocitos granulosos grandes, que son unos linfocitos propiamente, con otro tipo de funciones, mastocitos y plaquetas. ¿De qué depende que incremente la población de cada uno de estas estirpes celulares, de estos tipos celulares? Pues bueno, pues depende de los estímulos. Como yo les decía, para que el sistema inmunitario funcione adecuadamente, pues es importantísima la interacción entre las células, pero el medio ambiente es clave, ¿no? Si yo llego a un salón donde el medio ambiente está padre, hay interacción entre los alumnos, etcétera, pues bueno, yo como alumno puedo crecer más fácilmente, ¿no? Si de repente llego a un medio ambiente difícil, pues bueno, muchas veces eso puede favorecer que no haya una adecuada adaptación, ¿no? Entonces, es lo mismo entre las células para que se favorezca la mielopoiesis. Pues, bueno, que van a ser sustancias que van a estar en el medio ambiente de la célula, como son la interleucina 1, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Cuando yo quiero ejercer cierto tipo de regulación y disminuir la producción de las células, pues bueno, puedo incrementar la producción de factor de crecimiento transformante beta, lo cual generalmente pues me va a hacer una disminución en la mielopoiesis. Entonces aquí vemos lo que pues ya hemos aprendido al respecto. Yo puedo tener una célula madre hematopoyética
Y pues bueno, si yo tengo, por ejemplo, trombopoyetina, pues ya sé que esta célula me va a generar megacariocitos y posteriormente plaquetas, ¿no? Asimismo, si yo tengo en el medio ambiente interleucina 3 y factor estimulante de colonias granulocito macrófago, pues bueno, gracias a la presencia de estas citocinas, pues yo voy a tener una diferenciación de esta célula hacia unidades formadoras de colonias granulocito macrófago, ¿no? Si además a digamos, caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, le agrego factor estimulante de colonias de monocitos o factor estimulante de colonias de granulocitos, pues bueno, yo puedo tener la diferenciación hacia la estirpe celular que se requiera en ese momento. Una de las características más bonitas es la presentación del antígeno, ¿sí? Entonces es así como vemos en las películas de los juicios, ¿no? En Estados Unidos, en México, bueno, pues agarran al bandido, por decirlo de alguna manera. El macrófago o el fagocito lo que hace es, bueno, en este caso lo devora, separa las proteínas que pudieran ser presentables y bueno, pues ya pone guapas estas proteínas para podérselas presentar al juez, ¿no? Que sería en este caso el linfocito T. Entonces aquí vemos lo que comentábamos de fagocitosis en la clase pasada. Entonces tenemos los antígenos microbianos, estos son fagocitados por el fagocito propiamente, que puede ser una célula dendrítica, puede ser un polimorfo nuclear, puede ser un macrófago. Lo devora, lo degluta, lo separa. Y la parte más importante de este microbio, pues la presenta como un antígeno, como una pequeña molécula para que el linfocito te lo reconozca y diga, pues todos los que tengan estas características son enemigos del sistema inmune, ¿de acuerdo? Fíjense cómo además aquí vemos claramente cómo el macrófago produce, además de hacer una presentación directa a la célula, va a producir diferentes citocinas que van a ejercer su estímulo en otros tipos celulares. Va a producir algunas citocinas para estimular linfocitos B o para estimular células natural killer o para estimular de su misma estirpe, ¿de acuerdo? Y estas son las asas que yo les comentaba de retroalimentación, que puede ser positiva o negativa. Los monocitos, bueno, principian a eliminar las partículas de origen extraño, por ejemplo, los microbios, o bien algunas propias, por ejemplo, en el caso de los eritrocitos ya senescentes o viejos, células tumorales, etcétera. Vamos a ver que van a tener un tamaño grande, de 10 a 18 micrómetros de diámetro. La vida media de los monocitos es prolongada, pueden durar meses o años. Y van a tener diferentes receptores especializados. Los patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs. Estos PAMs le pertenecen pues al delincuente, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, van a tener ciertas secuencias, como por ejemplo la CpG, van a tener algunas secuencias de algunos aminoácidos que van a ser fácilmente reconocibles por estos receptores tipo TOR. De ahí que anteriormente se decía, no, es que el sistema inmunitario innato no es específico. Bueno, esto es relativamente falso porque sí tiene ciertos diferentes receptores tipo TOL que pueden reconocer diferentes patrones moleculares asociados a los patógenos, ¿no? O asociados a las bacterias, por poner un ejemplo. Y también recordemos que estas pues siguen siendo células, entonces también van a expresar en su superficie moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1, acuérdense, expresan clase 1, pero además todo lo que son fagocitos van a expresar moléculas clase 2, ¿de acuerdo? Que esto les va a permitir hacer esta presentación de antígeno. Si nosotros vemos, pues, sería para fines prácticos lo que es el MHC clase 2, que tiene la posibilidad de presentarle el antígeno
al receptor de célula T o TCR. ¿De acuerdo? ¿Qué características van a tener estos monocitos? Bueno, pues sabemos que van a tener un núcleo en forma de herradura, van a tener diferentes gránulos acirófilos, digamos que su armamento propiamente, ¿no? Van a tener membranas fruncidas, van a tener un aparato de Golgi bien desarrollado, porque pues acuérdense que tienen que estar produciendo diferentes citocinas continuamente, diferentes proteínas, y bueno, van a tener una gran cantidad de lisosomas que van a contener peroxidasas e hidrolasas ácidas. Acuérdense que pues las bacterias muchas veces pues, las bacterias son propiamente proteínas, entonces finalmente el monocito va a tener una gran cantidad de enzimas para degradar las proteínas de estos microorganismos que puede ir captando. Sabemos que, bueno, el monocito cuando está en el torrente circulatorio se va a llamar, bueno, monocito, una vez que se deposita en el tejido se va a llamar macrófago, y dependiendo del tejido en el que encontremos este macrófago, pues le vamos a nombrar de diferentes maneras, ¿sí? Por ejemplo, en el cerebro, pues sabemos que son las células de la microglía, en el vaso se llaman macrófagos, en el riñón se llaman células mesangiales, en las articulaciones, células A, etcétera, pero acuérdense que aunque tengan diferentes nombres, para fines prácticos su función es la misma y su función es la de un macrófago, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, bueno, existen la activación de estos macrófagos, la clásica vía es a través de la fagocitosis. Otra de las funciones es depuración de células muertas. Es decir, una vez que termine el ataque, también son los encargados de limpiar el espacio, ¿no? Sabemos que van a poder liberar citocinas de reclutamiento. Si se acuerdan en la diapositiva anterior, pues les decía, estimulan células propias de su estirpe, estimulan linfocitos, estimulan NK, estimulan células B, etcétera. Son células presentadoras de antígeno propiamente. Y bueno, también van a ayudar a la reparación de los tejidos dañados, ¿no? Entonces, no solo recogen los escombros, sino que también favorecen la reparación del tejido dañado. Aquí lo que les comentaba, por ejemplo, un monocito que salió del torrente circulatorio, se depositó en el hígado, pues bueno, se va a llamar célula de Kupffer. Y es exactamente lo mismo. Tenemos por otro lado los granulocitos polimorfonucleares, dentro de los cuales consideramos lo que son basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Ya sabemos que dependiendo, bueno, las tensiones que adquieran. Y bueno, es lo que les comentaba. Nosotros, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Bueno, pues porque nosotros cuando vemos una biometría hemática en un paciente, podemos leer cómo está su sistema inmune, ¿de acuerdo? Algo que yo les explico, bueno, pues a los pacientes es que en la sangre tenemos diferentes batallones, ¿no? Entonces, algunos son especializados contra bacterias, algunos son especializados contra virus, etcétera, algunos contra parásitos. Y en la biometría hemática nosotros nos podemos enterar cuál de todas estas estirpes está siendo estimulada. Porque habitualmente, bueno, dependiendo del tipo de infección, puede estar incrementada o incluso hay virus que depletan importantemente la cantidad de linfocitos que hay. Entonces, sí les encargo muchísimo. Cuando ustedes vean una biometría hemática, no se vayan nada más a saber si el paciente tiene o no tiene anemia, porque, pues bueno, eso es como desperdiciar como decía mi hijo, un auto de carreras, ¿no? Entonces, manejarlo nada más en la colonia. La biometría hemática realmente nos da demasiada información y tenemos, bueno, pues que saberla aprovechar para beneficio del paciente. Entonces, los neutrófilos, sabemos que se liberan de la médula ósea, sabemos que es en grandes cantidades, 7 millones por minuto. Ustedes ahorita cada minuto están produciendo 7 millones de neutrófilos, imagínense la cantidad. Pero sabemos que, bueno, pues sí tienen
una vida media corta de 2 a 3 días y que cuando nosotros veamos, si nosotros analizamos los granulocitos que van a estar circulando, 55 minutos, ¿no? Entonces aquí vemos que su núcleo multilobulado, si se fijan aquí se ven muy bonitos los diferentes lóbulos del núcleo del neutrófilo, van a tener un diámetro de 10 a 20 micrómetros, van a tener diferentes gránulos, ¿sí? Van a tener su armamento especializado para poder atacar. Yo les decía que son como unos tanques, ¿no? Van a tener nada más que pues mucho más especializados, porque van a tener diferentes enzimas dentro de estos gránulos primarios y secundarios, todas ellas con la función de células endoteliales, ¿de acuerdo? Digamos que aquí estamos adentro del vaso sanguíneo y bueno, aquí propiamente es el tejido, donde hay un proceso inflamatorio, que lo vemos aquí como en este círculo rojo, ¿no? Entonces, para que se lleve a cabo el contacto de estas células del sistema inmunitario innato con sus antígenos, pues tiene que ocurrir un proceso de diapéresis. Todo esto va a ser llevado a cabo de ciertas citocinas propiamente, la expresión de ciertas moléculas de adhesión como un pegamento que expresa aquí el endotelio, para que estas células que estén circulando pues se adhieran al endotelio, comiencen a rodar a través de él y puedan migrar a través de este endotelio para que puedan llegar hacia el sitio de la inflamación. Esto, bueno, pues va a ser favorecido por todo este medio ambiente que se dé en esta zona. Y también, bueno, la quimiotaxis es favorecida por la interleucina 8, estas citocinas que yo les comentaba, y el C5A, que es un componente del complemento. Y esto les va a permitir a las células ir hacia el sitio de la inflamación. Es como un tipo de imán que se ejerce, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos los eosinófilos, que son entre el 2 y el 5% de los leucocitos que cuantificamos en la biometría hemática. Sabemos que tienen un núcleo solamente bilobulado. Vamos a ver que tienen diferentes gránulos, si se fijan, múltiples gránulos, cada uno de los cuales va a tener enzimas que son extremadamente potentes, como la proteína básica mayor del eosinófilo, que va a tener una función importantísima contra los helmintos. Van conmigo que, bueno, pues por ejemplo, un helminto es suficientemente grande, una celulita no lo puede fagocitar propiamente, pero pues pueden lanzar todo su arsenal hacia afuera y destruirlo, ¿no? Entonces, que sería, digamos, una de las principales funciones normales del eosinófilo. Y bueno, aquí vemos las diferentes proteínas que tiene este eosinófilo, ¿no? Entonces, la básica mayor, catiónica eosinofílica, la neurotoxina derivada del eosinófilo, que son realmente muy potentes. Los basófilos, pues vamos a ver que en sangre solamente nos representan menos del 0.2%, van a tener un núcleo segmentado, gránulos muy grandes y bueno, pues sí van a tener un efecto muy importante en lo que son enfermedades alérgicas. Y bueno, pues los mastocitos, que también se caracterizan por tener gránulos muy grandes, aquí vemos, e incluso aquí podemos ver la tinción, ¿no?, de un mastocito en tejido conectivo. Entonces van distribuidos en todos los tejidos. Y por otro lado, pues bueno, las plaquetas, ¿no? Las plaquetas que van a tener también su función dentro del sistema inmune, van a tener algunos gránulos también con enzimas, van a tener algunos otros con serotonina, fibrinógeno, ¿no? Y su función también va a ser muy importante en la respuesta inmune. Simplemente son quienes abren en algunos puntos las puertas, ¿no? Porque al liberar estos gránulos, pues aumentan la permeabilidad capilar
Entonces me van a favorecer también esta diapédesis que yo les estaba comentando, también dentro de estos gránulos con serotonina y fibrinógeno van a favorecer la activación del complemento de la coagulación, todo lo cual tiene una función muy importante en la inflamación. Entonces aquí vemos, bueno, como si podemos cuantificar dentro de los leucocitos, ya más específicamente los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Podemos ver aquí también cómo se cuantifican las plaquetas. Y pues bueno, sí, ocasionalmente, pues, por ejemplo, en enfermedades reumatológicas, a veces podemos ver que la inflamación cuando está muy exacerbada, pues vamos a ver un incremento en la producción de plaquetas, ¿no? Por otro lado, pues tenemos las células natural killer, que van a ser células que van a constituir el 15% de los linfocitos sanguíneos. Sabemos que las células funcionales se encuentran pues en el vaso, nos van a ayudar mucho a destruir las células infectadas por virus, células tumorales y las que están recubiertas por anticuerpos, o sea, igual las células senescentes, ¿no? Entonces van a tener una gran función en esta limpieza de células ya no funcionales dentro del sistema inmune. Vamos a hablar de lo que son las células dendríticas. Estas células dendríticas son por excelencia las células presentadoras de antígeno, digamos que son como los investigadores privados de alta especialidad. Estas células dendríticas anteriormente pues se decía que son las principales que conectan el sistema inmunitario innato y adaptativo. Sabemos que las podemos localizar en ganglios linfáticos, vaso, timo, piel y en mucosas. Y bueno, como su función principal es presentación del antígeno, pues es obvio pensar que van a tener una alta cantidad de moléculas MHC clase 2. Sí, nosotros ahí cuando estudiaba de repente decía, bueno, pues es que me ponen un receptor, etcétera. No, la célula aquí, bueno, pues obviamente está en una representación pues bidimensional, pero si ustedes se lo imaginan de manera tridimensional, pues bueno, todas estas moléculas van a estar por grandes cantidades dentro de la superficie celular, ¿no? Sabemos que, bueno, se pudieran dividir en células dendríticas clásicas o células dendríticas propiamente foliculares, que van a estar en los folículos linfoides. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en la piel, ¿no? Aquí, estas células dendríticas en la piel se llaman células de Langerhans. Entonces, estas células de Langerhans, si se fijan, tienen una gran cantidad de extensiones de su membrana con la finalidad de ir como barriendo la superficie, ¿no? Para tratar de detectar si existe por ahí algún antígeno o alguna célula sospechosa. Entonces, van como tocando todo con la finalidad de detectar, en dado caso de que lleguen a detectar algo, pues migran a través de la circulación hacia linfática hacia los ganglios linfáticos para ir ahora sí que corriendo a informar la presencia o no de determinado antígeno. Y con la finalidad, bueno, también de estimular la producción de los linfocitos, puede ser también a nivel del timo. ¿Alguna cosa? Ya. Ok. Entonces aquí lo que les comentaba nuevamente, bueno, pues de una célula troncal hematopoyética surge el monocito, el precursor propiamente del monocito, y ya de aquí pues se deriva, ¿no? Puede diferenciarse hacia un monocito propiamente, que es lo que conocemos como célula dendrítica inflamatoria, macrófago, o bien la célula dendrítica propiamente, que puede ser plasmocitoide o que puede
diferenciarse hacia una célula dendrítica tradicional. Si nosotros vemos en una micrografía electrónica, vean la cantidad de extensiones de la membrana que tiene esta célula dendrítica. Bueno, es más que un pulpo, ¿no? Porque tiene la facilidad, pues, de ir barriendo todo a su alrededor para poder detectar. Esto es en cuanto al sistema inmunitario innato, principalmente. Vamos a hablar de lo que es sistema inmunitario adquirido. Y aquí vemos dentro del sistema inmunitario adaptativo, pues tenemos principalmente los linfocitos T y B. Todos estos son linfocitos, tenemos linfocitos T, B, natural killer, pero, pues bueno, cuando hablemos del sistema inmunitario adaptativo, vamos a hablar principalmente de linfocitos T y B. Aquí vemos, bueno, pues lo que comentábamos, los orígenes, ¿no?, de estos linfocitos T y B en la médula ósea, previamente hígado fetal, pero bueno, el linfocito T posteriormente se va a diferenciar en el timo, ¿de acuerdo? Hay algunas enfermedades, como el síndrome de DiGeorge, en donde no tienen timo. Entonces, estos pacientes, pues imagínense, tienen una inmunodeficiencia muy, muy severa y muchos mueren en los primeros meses de vida porque no tienen esa posibilidad de montar adecuadamente una respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, bueno, pues es lo que ya comentábamos, de dónde surgen estos linfocitos, dónde maduran. Sabemos que los linfocitos constituyen 20% de los leucocitos del adulto, tienen un tamaño entre 6 y 10 micrómetros de diámetro y menos del 1% de los que realmente están en nuestro organismo están circulando en el torrente sanguíneo. Sabemos que, bueno, pues como les decía, todas estas moléculas de superficie son importantísimas para que ellos se puedan comunicar con el exterior, es como su idioma, ¿de acuerdo? Entre estas moléculas y las citocinas que liberan es el idioma que manejan las células del sistema inmunitario innato. Y pues van a tener diferentes moléculas en su superficie, por ejemplo, el receptor del antígeno. Entonces, cuando vean de los linfocitos T, bueno, pues puede tener dos variantes del receptor. Puede ser un TCR alfa beta o un TCR gamma delta, ¿no? Entonces, acuérdense, receptor de células T, alfa beta, o receptor de células T, gamma delta, que también van a determinar importantemente su función. Y en el caso de los linfocitos B, propiamente, su receptor de antígenos, pues va a ser una inmunoglobulina, ¿no? De lo mismo que ella produce, lo va a utilizar como receptor de antígeno, ¿sí? Dentro de todos estos linfocitos, pues bueno, les dije, no es solamente de linfocitos T, linfocitos B, ya vamos viendo que esto ya va teniendo diferentes variantes. Y bueno, por ejemplo, los linfocitos T, CD4, que son los que llamamos helper, en los libros los van a ver como helper o como cooperadores, dentro de las moléculas de su superficie, CD3, CD4, CD4 es importante para poderlo definir como un CD4 cooperador. Y vamos a ver cómo tiene su función. Ayuda mucho para la diferenciación del linfocito B, para activar macrófagos, para estimular el proceso inflamatorio. Los citotóxicos van a ser muy eficientes para matar las células infectadas por virus o bacterias intracelulares. Los reguladores, pues obviamente van a ser van a suprimir la función de los linfocitos T. Las natural killer, que bueno, pues van a suprimir o activar las respuestas inmunitarias innatas o adaptativas. De repente puede ser que me digan, no, pues es que tanto el citotóxico como la natural killer, pues van a tener la facilidad de destruir células infectadas por virus, bacterias, etcétera. Pero el linfocito T citotóxico sí es más especializado. El linfocito T citotóxico sí es diseñado específicamente para un antígeno. La célula natural killer no. Ya la célula natural killer mata, digamos, más indiscriminadamente.
Por otro lado, tenemos a los linfocitos T gamma delta, que tiene su función cooperadora y citotóxica, y los B foliculares, que si se fijan, bueno, ambos van a producir anticuerpos, pero ya más adelante vamos a ver que sí tienen algunas pequeñas diferencias. Entonces, es lo que les comentaba, los linfocitos T pueden tener un receptor de células T alfa beta, que son los que se van a diferenciar en CD4, CD8, y los CD4 pues se van a diferenciar en T helper o T cooperadores 1, T helper o cooperadores 2, ya sabemos que tenemos T helper 0, T helper 3, etcétera. Esto ya se va a ir complicando conforme vaya avanzando la inmunología, que va avanzando a pasos agigantados. Y dentro de estos, bueno, también consideramos a los T reguladores. Y por otro lado tenemos los T gamma delta, que sí pueden tener una variante de cierto tipo, subtipo de CD8. Entonces, aquí vemos que, bueno, pues los linfocitos CD4, ayudadores o helper, les digo que lo van a leer así parejo de cualquiera de estos nombres, van a interaccionar importantemente con el MHC clase 2, este MHC pues de la célula presentadora de antígeno, que bueno, va a favorecer la inducción de la respuesta inmunitaria. Anteriormente decían, no, pues es que los TH1, TH2, y esto tenía mucho que ver básicamente con su función. Sabemos que los TH1 secretan interleucina 2 e interferón gamma, que nos va a permitir el destruir patógenos intracelulares, es decir, por ejemplo, pues la mayoría de los virus, ¿no? Que pudiéramos atacarlos a través de una respuesta TH1 o bien una respuesta TH2 que va a secretar estos linfocitos, interleucina 4, 5, 6 y 10 y nos va a estimular, estos nos van a estimular mucho lo que es la inmunidad humoral, ¿no? Acabando todos los microorganismos pues de vida libre. Y por otro lado, los CD8 citotóxicos que interactúan con el MHC clase 1. El citotóxico es el que va leyendo las credenciales del lector de todas las células, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, pues es el que es más ávido para reconocer, por ejemplo, células tumorales. Las células tumorales, por ejemplo, si se acuerdan, nosotros les comentaba, pues tenemos una credencial de lector, ¿no? ¿Qué ocurre con o un MHC si somos miembros de determinada, en el cuerpo humano pues tienen determinado número de MHCs clase 1. Cuando la célula se vuelve neoplásica, se vuelve tumoral, pueden comenzar a expresar una gran cantidad de MHCs clase 1. Entonces digamos que cuando llega la célula citotóxica, pues las células neoplásicas les presentan diferentes credenciales. Entonces es en ese punto donde pues son fácilmente detectadas y pues destruidas in situ, ¿no? Sí, yo siempre les digo que el sistema de seguridad de un país debería de estudiar inmunología. Entonces, vamos a ver, en el caso de las células citotóxicas, pues bueno, cómo van a producir diferentes sustancias como granzimas, perforinas, etcétera, que van a favorecer pues la destrucción de la otra célula, ¿no? Entonces, supongamos aquí tenemos una célula infectada, llega el linfocito T citotóxico, la célula T citotóxica, detecta este antígeno que no le pertenece a esa célula, digamos que trae una identificación que no es propia, ¿no? Y en ese punto, pues bueno, se activan diferentes mecanismos, comienza a producir todas estas cantidades de perforinas para que esta célula, pues, termine siendo, liberando todo su material citoplásmico hacia el exterior, por consiguiente, pues queda destruida, ¿no? Una vez que ya logra que esta célula sea destruida, pues se retira elegantemente y se va. Entonces, por otro lado, bueno, pues tenemos los linfocitos de gamma delta, que son solo el 5% de los linfocitos circulantes, van a estar importantemente en epitelios de las mucosas, y la mayoría van a expresar CD8, ¿no? Algunos no requieren las células presentadoras de antígeno para activarse. Cuando hablamos, por otro lado, ya
hablando de la parte humoral, de la inmunidad adquirida, vamos a hablar de linfocitos B. Sabemos que constituyen del 5 al 15% del sistema linfoide circulante. La mayoría van a expresar IgM e IgD en su superficie dependiendo de su grado de maduración. Menos del 10% van a expresar IgG-A o E. Las variantes inmunoglobulinas que yo les comentaba que tenemos van a expresar CD19 y CD20 y se van a diferenciar en células plasmáticas, ¿no? Productoras de anticuerpos, que si ustedes se fijan, bueno, en los esquemas, si les ponen a las células plasmáticas un retículo endoplásmico rugoso, pues muy importante, porque son altas productoras de proteínas, ¿no? Que son propiamente pues, los anticuerpos. Dentro de los linfocitos B, pues tenemos los linfocitos B1 y los 2. Los 1, que van a reconocer incluso autoantígenos o antígenos timoindependientes, es decir, para actuar contra un antígeno no tienen que llegar a presentárselo a linfocitos T. Y estas las vamos a encontrar principalmente en peritoneo y en tubo digestivo. Obviamente es una respuesta eficiente, pero cuando la célula B tiene el visto bueno del linfocito T, esto le permite a la célula B hacer un cambio en el fenotipo de los anticuerpos que va a producir. La célula B de entrada casi siempre produce inmunoglobulina M, que bueno, pues es una inmunoglobulina bastante interesante, pero no es tan especializada. Sin embargo, cuando el linfocito B presenta el antígeno a través de su MHC clase 2 al linfocito T y recibe una estimulación en reversa, si ven aquí toda esta serie de moléculas que tienen que entrar en contacto y recibe y la célula B recibe una retroalimentación adecuada del linfocito T, en ese punto va a haber un cambio en la información genética de esta célula B y va a tener la posibilidad de producir inmunoglobulinas no solo IgM, sino inmunoglobulinas IgG principalmente, IgA, IgE, etc. ¿Sí quedó claro esto? ¿Lo podría volver a repetir? Sí. Los linfocitos B1 pueden actuar con antígenos tipo independientes. O sea, casi siempre para que se active adecuadamente un linfocito B, tiene que tener contacto para que esta activación sea T, el linfocito T. ¿Aquí mi flecha? Sí. Bueno, entonces, si se fijan aquí, el linfocito B tiene su MHC clase 2, le presenta el antígeno al TCR del linfocito T, no solo a través de MHC, sino a través de otras moléculas de superficie, otros receptores. Y en ese punto, el linfocito T libera diferentes interleucinas para generar una mucho mejor activación del linfocito B. Es estimulación de reversa, digamos, del linfocito T. Puede hacer un switcheo en la producción de sus inmunoglobulinas. Entonces puede hacer un cambio de no solo producir IgM, sino también producir IgA o producir IgG según se requiera por el tipo de microorganismo que esté atacando en ese punto las células. ¿Sí? Entonces se puede lograr una respuesta más especializada con los antígenos timodependientes que con los timoindependientes. ¿Sí? En los antígenos timoindependientes, el linfocito B no tiene que presentárselo al T, actúa por sí solo, pero su respuesta es más débil. ¿Sí? Y este tipo de respuesta timoindependiente, pues principalmente la vamos a ver en peritoneo tubo digestivo. Por otro lado, bueno, pues tenemos las células plasmáticas,
que pues van a tener un citoplasma basófilo por su gran cantidad de ARN. El retículo endoplásmico rugoso, fíjense aquí cómo está tapizado de retículo endoplásmico rugoso, porque pues bueno, propiamente las inmunoglobulinas o los anticuerpos, que es lo mismo, son proteínas, requiere una maquinaria muy abundante para poder producir en grandes cantidades, y estas pueden ser de vida corta o de vida larga, ¿no? Aquí, si nosotros teñimos el citoplasma con inmunofluorescencia de una célula plasmática, bueno, pues podemos ver las características. Obviamente, cuando ya la célula termina de ejercer su función, pues entra en apoptosis, ¿no? O suicidio celular, ya definitivamente ya dice, pues mi función ya no está aquí. ¿Quieren descansar 5 minutos o continuamos? Bueno, está bien, continuamos. Para que quizá tengan un poquito de tiempo antes. Está bien, doctora, mejor continuamos y pues si nos deja salir unos 10 minutitos antes. Ok, perfecto. Seguramente vamos a tener por ahí otra desconexión del Zoom, pero entonces nos seguimos de corrido para que tengan un poquito más de tiempo. Muchas gracias. Vamos a hablar de lo que son órganos y tejidos del sistema linfoide. El sistema linfoide propiamente era lo que mencionábamos anteriormente, pues son todos los vasos linfoides, los órganos, los tejidos propiamente está linfoide. Perdón. Y vamos a ver que la función es, bueno, principalmente la interacción de los linfocitos con otras células para que maduren, se seleccionen, y bueno, puedan eliminar las células diferenciadas, incluso las terminales, ¿no? Vamos a ver que tenemos tejido linfoide primario, que es el sitio donde se originan, proliferan, se seleccionan y maduran los linfocitos. El secundario, que es donde ejercen propiamente sus funciones efectoras. Aquí cuando hablamos de primario es donde se generan principalmente. Secundario es donde se diferencian. Y terciario, este tejido linfoide terciario solamente surge bajo condiciones patológicas, ¿no? Entonces, vamos a ver que, pues, hay diferentes sitios. El tejido linfoide primario, que se los he repetido en varias ocasiones, timo y médula ósea, que es donde se generan los linfocitos, o secundario, pues, bueno, básicamente todos los ganglios linfáticos, el tejido linfoide asociado a mucosas, el vaso, etcétera. Aquí vemos cómo el tejido linfoide, pues, nos habla a través del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, les ponen con un círculo pequeño los ganglios linfáticos palpables, con un círculo ya un poquito más grande, lo que son los ganglios linfáticos que no son tan fácilmente palpables. Pero fíjense aquí, este cuadro se me hizo interesante porque les pone, bueno, pues dependiendo la ubicación donde detecten ese crecimiento ganglionar, pues bueno, por supuesto podemos ya de ahí comenzar a sospechar sobre tal o cual patología, ¿no? Entonces, por ejemplo, si de repente detectamos aquí, por ejemplo, ganglios periumbilicales, bueno, pues podemos observar que esto puede ser secundario a un cáncer gástrico, ¿no? Los ganglios paraórticos que se detectan en la tomografía, pues muy frecuentemente son metástasis. Cuando nosotros vemos ganglios supraclaviculares, pues podemos sospechar que, bueno, hay alguna neoplasia en abdomen o en pelvis, que pues sí es muy importante la ubicación de estos ganglios para poder detectar de dónde viene el estímulo, ¿no? La patología principal. Entonces aquí vemos, bueno, cómo todos los linfocitos pues se producen en la médula ósea. De aquí, bueno, el prolinfocito T migra hacia el timo, en donde va a tener la posibilidad de madurar. Fíjense cómo todos los linfocitos pues circulan a través de la sangre y de la linfa con la finalidad de pues buscar su antígeno para poder terminar su proceso de maduración, ¿no? Y actuar en consecuencia. Aquí vemos, bueno, cómo circulan a través de los
vasos linfáticos, llegan aquí a los ganglios linfáticos, pueden circular a través también del torrente circulatorio y también llegar a vaso, a los tejidos linfáticos, mucosos y cutáneos para tratar de rastrear el sitio para detectar ese propio antígeno. Vamos a hablar de lo que serían los linfocitos T. Estos linfocitos T, en su calidad, ya una vez que son linfocito T, llegan al timo. Sabemos que el timo, pues, es un órgano que es bilobulado, va a estar localizado en la cavidad torácica. Sabemos que cada lóbulo va a estar subdividido en lobulillos separados. Bueno, aquí vemos por trabículas de tejido conjuntivo. Y vamos a ver que cada lóbulo pues va a tener una corteza exterior, que aquí la vemos más oscura, y una médula interna, ¿no? Okay. Entonces aquí vamos a ver cómo los linfocitos, pues principalmente lo que buscan es migrar a través de todo el tejido linfoide para tratar de llegar al sitio de infección y detectar el antígeno para el cual fueron específicamente creados. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, nosotros podemos ver que, bueno, un linfocito que no ha tenido contacto con su antígeno se puede denominar como un linfocito virgen. Una vez que ya tiene contacto con su antígeno, pues bueno, estos linfocitos ya adquieren la denominación de activados o efectores, lo van a ver así distintamente en la literatura. Entonces, bueno, regresando a lo que es el timo, pues vamos a ver que la ubicación va a influir mucho en el tipo de células que vamos a encontrar. Vamos a ver que en la corteza la vamos a observar aquí de una manera más pigmentada porque hay mayor población celular. Entonces aquí hay una gran cantidad de timocitos inmaduros y en proliferación. Vamos a ver que va a haber aquí unos vasos muy interesantes que se llaman vénulas de endotelio alto, que van a facilitar la migración de las células dendríticas, etcétera, y de los linfocitos a través del timo. Todo esto también va a ser dirigido por ciertas citocinas, como el CCR7, que va a haber aquí, que va a facilitar la atracción de las células cuando pasen por este tipo de vasos sanguíneos. Y por otro lado, pues bueno, tenemos aquí la médula, en donde ya hay una mucho menor población celular. Y bueno, también va a haber células de otras pues. Aquí, si nosotros vemos una representación esquemática de lo que sería la corteza y la médula del vaso, pues vamos a ver que en la parte más externa de la corteza vamos a tener unas células nodriza. Estas células nodriza van a sostener la proliferación de células progenitoras por medio de interleucina 7. Digamos que van a ser como las grandes cuidadoras de todos estos linfocitos inmaduros, para que estos tengan el ambiente adecuado para que puedan proliferar adecuadamente, ¿sí? Aquí, yéndonos más hacia el centro, pues vamos a encontrar células epiteliales corticales que van a ser las responsables de la selección positiva de los timocitos o linfocitos todavía inmaduros. Vamos que ya empieza a observarse estas células, estas vénulas de endotelio alto. Y más hacia el centro, ya conforme va avanzando el proceso de maduración de este timocito, pues ya llegan, digamos que la policía a presentarles los diferentes antígenos, ¿no? Aquí también, dentro de estos procesos de selección, son altamente estrictos. Entonces, digamos que de los linfocitos T, el porcentaje que llega a circulación es mínimo, ¿no? Entonces, vamos a ver que muchos de estos linfocitos, pues se les va a inducir apoptosis.
Por consiguiente, pues bueno, aquí ya yéndonos más hacia el centro, vamos a tener una gran cantidad de macrófagos que son los que van a limpiar todos esos linfocitos que hayan sido desechados por algún error en su proceso de maduración. Y aquí, hacia la médula, es donde comenzamos a ver mayor cantidad de estos corpúsculos de Hazard, que se sugiere que son células epiteliales en degeneración. Ya más hacia el área medular, bueno, pues ya se sigue avanzando el proceso de maduración y ya al final terminan saliendo los linfocitos maduros, ¿no? Que bueno, pues son linfocitos vírgenes, porque todavía no han tenido como propiamente contacto con su antígeno. Durante todo este proceso que yo les estoy explicando, pues va a haber modificaciones en la membrana de cada una de las células. Entonces va a haber expresión o falta de expresión de diferentes moléculas en la superficie. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, dentro del proceso de maduración celular adentro del timo, pues en etapas tempranas de ese proceso de maduración podemos tener células que nos expresen CD44, CD25, conforme van avanzando puede llegar un punto en donde algunas, sobre todo en la fase 2, células expresen tanto CD4 como CD8, lo cual nos dice que todavía no están adecuadamente maduras, todavía no están diferenciadas, y bueno, pues ya en la fase 3, en donde ya tienen propiamente ya una maduración adecuada, pues bueno, ya solo expresan o CD4 o son de Helberg o CD8 o son T citotóxicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante todo este proceso? Bueno, una representación del timo. Entonces vamos viendo que, digamos que esta es la superficie, la corteza propiamente del timo. Y si recuerdan, bueno, conforme van migrando hacia la médula, se va viendo más clara la tinción. ¿Por qué? Bueno, pues porque más sometidas a diferentes procesos, a diferentes exámenes. De cada 100 células que entran en este proceso de maduración, solamente el 5% terminan el proceso. Todas las que no lo logran son destruidas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estos procesos de maduración son muy interesantes porque lo primero que se les empieza a exigir pues es que comiencen a producir adecuadamente su receptor de células T, con la finalidad de que pueda reconocer los propios antígenos. Entonces, digamos que si esta célula tiene la posibilidad de reconocer los autoantígenos, es decir, de no atacar lo propio, se le permite que siga su proceso de maduración. Si de repente vemos que no logró comenzar a ensamblar su receptor, pues bueno, a esta célula se le induce un proceso de apoptosis. Posteriormente, se valora qué tanto reconoce a sus propios antígenos. Si vemos que el reconocimiento es exagerado, entonces eso ya representa un peligro y por consiguiente se le induce apoptosis. Si vemos que el reconocimiento es equilibrado, es bajito, entonces se le permite que continúe su proceso de maduración. Yo les decía, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Entonces, cuando uno entra en la cancha, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues primero uno tiene que saber quiénes son los de su equipo, ¿no? Porque pues si no, no va a saber a quién pasarle la pelota. Entonces, digamos que ese sería el primer proceso que se le pide al linfocito T helper, o sea, que reconozca a quién pertenece, que comience a formar su receptor. Ok. Bueno, entonces, ¿sí me pueden escuchar? Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Muy bien. Entonces, aquí vemos que una vez que ya, bueno, reconoce su propio equipo, les digo, bueno, sí se le pide que no lo reconozca al extremo de que prefiera tirar la pelota a su propia portería, ¿no? Entonces,
Finalmente, si de repente vemos que el reconocimiento es tan exagerado que se mete autogol, pues bueno, entonces en ese punto se le pide a esa célula que caiga en apoptosis. Si vemos que el reconocimiento es adecuado, es equilibrado, entonces, bueno, pues esa célula puede continuar su proceso de maduración. ¿Sí quedó claro esto? Sí, doctora. Ok, bueno, entonces continuamos. Esto es lo que les comentaba. En la primera proceso de selección, bueno, se le pide que exprese cuando menos una cadena de su receptor para el antígeno. Y ya posteriormente, pues se le pide, se le mide qué tanto reconoce a su antígeno. Si de repente el reconocimiento es exagerado, entonces no nos conviene que esa célula esté circulando porque puede generar un riesgo de autoinmunidad. Sin embargo, si el reconocimiento es débil, es equilibrado, bueno, pues se le permite a esa célula que complete ese proceso de maduración. Tenemos por otro lado las células T reguladoras, también aquí, que van a tener una función muy, muy importante para estos procesos. Y bueno, por otro lado, los linfocitos B. Los linfocitos B sabemos que, bueno, se van a generar en la etapa prenatal en el hígado fetal, se llaman B, pues bueno, recordando la bursa de las aves. Y vamos a ver que la formación va a ocurrir entre la 8ª y 9ª semana de gestación en el hígado fetal. Entonces, con los linfocitos B va a ocurrir algo muy, muy parecido. O sea, se les pide que hagan un receptor que tenga la capacidad de reconocer los antígenos propios y que tenga la capacidad de modular su respuesta. Nada más que si se fijan, en este proceso de maduración del linfocito B no es tan estricto como el del linfocito T. En el linfocito B sí puede sobrevivir hasta un 25% de las células que entran en este proceso de maduración, a diferencia del 5% del linfocito T. Entonces, sabemos que, bueno, pues la médula ósea es el principal órgano responsable de la inmunidad humoral en la respuesta secundaria. Y vamos a hablar de lo que son los tejidos linfoides secundarios. Pueden ser órganos linfoides encapsulados, bien organizados, como los ganglios y el vaso, o bien acumulaciones no encapsuladas de tejido linfoide, como dispersas, como depositadas a lo largo de diferentes mucosas, por ejemplo, el MAC, tejido linfoide asociado a mucosas, que si está en el intestino se llama GALT, o si está en el aparato respiratorio se llama BALT, o bien incluso se describe el tejido linfoide asociado al aparato genitourinario, pero va a estar no encapsulado, disperso. ¿De acuerdo? Si nosotros hablamos del vaso, pues sabemos que está en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Su tamaño es de 13 por 8 centímetros, su peso más o menos de 250 gramos. Sabemos que va a ser un sitio de contacto con los antígenos circulantes, va a tener una pulpa roja, una pulpa blanca y una zona marginal. Vamos a ver que va a ser un gran reservorio de plaquetas, eritrocitos y granulocitos, y que es un sitio característico para la hemocatéresis, es decir, para depurar todas las células senescentes o los eritrocitos o plaquetas que ya estén viejos. Entonces, aquí, bueno, no cambia los colores, pero pues vamos a ver. Si nosotros vemos la pulpa blanca del vaso, pues vamos a ver aquí cómo está la pulpa blanca del vaso. Vamos a ver que vamos a encontrar aquí unas zonas específicas donde vamos a encontrar mayor cantidad, por ejemplo, de linfocitos T, de linfocitos B. Vamos a ver si en el siguiente. Acuérdense que cuando vean estas imágenes, por lo general son centros germinales. Estos centros germinales en el centro van a tener mayor cantidad de linfocitos B. En las zonas marginales vamos a tener mayor cantidad de linfocitos T. Y bueno, pues casi todos estos órganos linfoides pues van a tener arterias, venas aferentes, y bueno, que nos van a permitir el mayor contacto posible de estas células del sistema inmunitario innato con los antígenos en sangre, ¿no?
Entonces sabemos que el sistema linfático en general va a filtrar antígenos del líquido intersticial y la linfa. Y bueno, pues todos estos ganglios dispersos a lo largo de todo el organismo, pues bueno, nos van a permitir la detección oportuna de los antígenos que puedan estar circulando. Entonces aquí nosotros podemos ver pues, la estructura del tejido linfoide. Vamos a ver que tienen vasos linfáticos, ¿no? Preferentes. Vamos a ver que tiene su arteria y su vena, que van a entrar propiamente a cada uno de estas trabéculas que vamos a ver, de estos apartados, mediante las trabéculas que vemos aquí en el tejido conectivo. Y vamos a ver aquí los folículos primarios. Cuando ya tiene propiamente un centro germinal o de reproducción, se llama folículo secundario. Y vamos a ver aquí cómo entra el vaso eferente linfático y posteriormente el eferente linfático. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien. Y pues bueno, vamos a... Doctora, Sí, ¿podría poner la diapositiva anterior, por favor? ¿esta? Sí, muchas gracias. Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver cómo aquí en la corteza vamos a ver los diferentes folículos, algunos con características de primarios, algunos con características de secundarios, cuando ya tienen propiamente su centro germinal. Vamos a ver la corteza parafolicular, o sea, son los folículos que ves pleta de linfocitos T. Y bueno, si nosotros hacemos tinciones específicas, pues aquí podemos ver, ¿no? Incluso como en estos folículos linfoides secundarios hay una gran cantidad de células dendríticas foliculares, ¿no? Presentar los antígenos a todos estos linfocitos B para que tengan una maduración, T y B para que tengan una maduración adecuada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver dentro del folículo, pues bueno, va a haber zonas más densas, que es donde se están multiplicando propiamente los linfocitos B, y zonas un poco más claras, que es donde básicamente pues se está llevando a cabo este proceso de diferenciación. Obviamente, pues el 75% de los que se producen aquí no llegan aquí, por eso vemos una mucho menor densidad de la tinción o densidad de la población de linfocitos B. Sabemos que, bueno, estos linfocitos B igual algunos se van a diferenciar hacia células plasmáticas o bien hacia células B de memoria. Y por último, pues bueno, el tejido linfoide asociado a mucosas, que sabemos que se localiza en la lámina propia y en la submucosa, a nivel gastrointestinal, respiratorio, genitourinario, y los podemos encontrar como nódulos solitarios o como nódulos agregados. Aquí vemos, por ejemplo, en una amígdala, pues vemos como hay diferentes depósitos de tejido linfoide. Aquí es como más evidente, aquí se alcanza a ver en el intestino delgado, como vemos algunos folículos dispersos. En el apéndice, que bueno, previamente se decía que no servía, pues actualmente sabemos, ¿no? Que sí, hay diferentes folículos que se encuentran como MALT. Y bueno, sí tenemos algunas áreas especializadas en el intestino que son más permeables, como estos domos donde se encuentran las células M, que permiten una entrada mucho más fácil de los antígenos para que pueda llevarse a cabo este proceso de maduración de los linfocitos. En estas zonas pues hay mayor influjo de antígenos, hay macrófagos, etcétera, y pues es más fácil aquí la activación de los linfocitos. Una vez que se lleva a cabo aquí la maduración, la activación de los linfocitos propiamente, no es que la maduración es la activación, ¿sí? La activación de los linfocitos, pues estos migran hacia
los ganglios linfáticos, es decir, el torrente linfático para poderse dispersar a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pueden viajar hacia los ganglios, hacia el conducto torácico, posteriormente a través del sistema Beckett, pasar hacia el torrente sanguíneo y también tener la posibilidad de distribuirse a lo largo de todo. No sé si tengan alguna duda, esto sería lo de la clase de hoy. ¿No? ¿Esto va a venir en el examen? No, ayer yo comentaba con José, no mandé preguntas para este examen, las voy a mandar para el siguiente. Sí, porque me comentaron que les adelantaron la fecha, ¿no? De examen, que lo van a tener hoy. ¿Mande, doctora? Me habían comentado que les adelantaron la fecha de examen porque hasta donde yo sabía lo tenían programado para el 31. Sí, el examen es el día de hoy, doctora. Para el siguiente parcial, ¿de acuerdo? De inmuno. Ok, entonces, de esto ya tiene conocimiento el doctor Escalante, ¿correcto? Yo le mandé correo al doctor Giovanni. Ah, ok, excelente. Muchas gracias, ¿Sí? doctora. Entonces, yo espero que, bueno, yo no mandé preguntas, yo espero que hoy no les incluya ninguna pregunta de inmuno. Si es así, pues me avisan. Pero, finalmente las preguntas yo las voy a mandar para el siguiente parcial. Les voy a mandar un enlace de la plataforma que les comentaba que se llama osmosis.org para que puedan revisar el siguiente tema. Yo no voy a estar en Celaya, sin embargo vamos a tratar igual de hacer la sesión por Zoom el próximo sábado. ¿De acuerdo? Si de repente ustedes tuviesen tiempo entre el lunes y el miércoles por la mañana, nada más que yo sí por la mañana podría, nada más el lunes, no, podría el lunes y el jueves, no, podría el lunes y el miércoles, igual de 7 a 9, si tuvieran el espacio, si no, la damos normal por Zoom. ¿De acuerdo? De acuerdo, está bien. O me avisan qué horarios tienen disponibles en esos 2 días. Y ya veo cómo muevo mis actividades. Para tratar de adelantárselas, ¿no? Y que sea presencial propiamente. Digo, yo hoy me hago la antigenemia, yo espero que sea negativa. Y ya para dárselas presencial, porque sí se me hace importante, casi no me están preguntando y sí es importante que les quede bien claro, porque esta es la base. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Bueno, Ya, entonces sería todo el día de hoy. Quedo al pendiente de si disponen del horario, si no quede normal la clase para el siguiente sábado y pues espero que les vaya muy bien en su examen. Muchísimas gracias, doctora. Muy buen día. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, buen día. Igual, bye. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye.